director del Museo de la Casa Rosada, llamado desde el año pasado y desde este año que se inauguró Museo del Bicentenario, me es interesante conversar, aparte del contenido del museo como museo, de los edificios en los que está ubicado el museo, que son muy trascendentes para la historia de Buenos Aires. Los restos que quedan del antiguo fuerte de Buenos Aires, pomposamente llamado Castillo de San Miguel o Real Fortaleza de San Juan Baltasar de Austria. El fuerte de Buenos Aires fue edificado desde la misma fundación de Buenos Aires por don Juan de Garay, que por leyes de Indias fijaban el sitio donde debía ubicarse la Plaza Mayor, la sede de la autoridad civil, que en este caso era el Cabildo, que esté ubicado, la sede de la autoridad religiosa, que era la Iglesia Matriz, que es la actual Catedral de Buenos Aires, y la sede de la autoridad política y militar, que era que estaba ubicada donde sigue estando la sede del poder político, donde está ubicada ahora la Casa Rosada. Ahí estaba ubicado más o menos en el contorno que ocupa la Casa Rosada este fuerte de Buenos Aires, como dije antes, llamado Castillo de San Miguel. Al fundarse Buenos Aires en 1580, no teníamos nosotros a disposición lo que todas las ciudades de Latinoamérica tienen para construir sus fuertes, que es piedra. Es decir, el fuerte, acá en Buenos Aires no hay piedra, hay solamente tierra y madera, de manera que la piedra más cercana estaría en la zona de Tandil, o en la zona más cerca todavía sería Martín García, pero imposible de traer cantidad de piedras como para hacer un edificio de envergadura. De modo que el fuerte se hizo originariamente de tierra pisonada, después se fue modificando sucesivamente con murallas de palo a pique, hacia las primeras décadas de 1600, Hernán Arias, gobernador de Buenos Aires, habló con el rey de España como para hacer una cosa más sólida, y se hizo, pero siempre una cosa precaria y de tierra y madera. Hasta que finalmente en el año 1720 el rey de España autorizó a construir un horno de ladrillos, porque esto necesitaba una autorización especial del rey de España, del cual dependía, un horno de ladrillos para construir con el material abundante de acá, que era tierra, ladrillos con el cual construir un fuerte sólido y un fuerte importante. De modo que el edificio civil más antiguo que hay en Buenos Aires, que quedan restos todavía, es el edificio del fuerte de Buenos Aires, el Castillo de San Miguel. Ahí se encargó al ingeniero Bermúdez, un ingeniero español, que hiciera los planos, trazó un diagrama de un fuerte tradicional europeo, un fuerte de defensa, con murallas altas, con bastiones en las esquinas, con donde estaban ubicados los cañones, con un foso alrededor, una cosa un poco innecesaria, porque el fuerte de Buenos Aires tenía una defensa natural, que era el poco calado del río. En el río de la Plata había bancos de arena hasta 300 metros que impedían que las naves se acercaran a la costa como para atacarla. El tiro de cañón no era de mucho más que eso, de modo que el fuerte no tenía sentido que tuviera esa defensa tan excesiva, pero bueno. Y ahí se construyó el fuerte, dentro del cual estaba ubicada, aparte de los organismos militares y de guarda de municiones y de armamentos y el destacamento, etc., había dos instituciones importantes ubicadas ahí. Por un lado, la administración de aduana, que simplemente era una oficina no de acopio, sino una oficina de recaudación, y por el otro lado, un pequeño edificio que fue pomposamente llamado Palacio, que era primero el palacio donde vivían los gobernadores de Buenos Aires. Cuando en 1776 se creó el Virreinato del Río de la Plata, fue el Palacio Virreinal, muy pobre al principio, muy pobre. Yo he visto el inventario de cuando se lo adaptó de Palacio de Gobernadores a Palacio Virreinal, y el inventario de muebles se reducía a 10 o 12 muebles, dos camas, algunas dos cujas, algunos 2 o 3 muebles de asiento,
un reclinatorio y una estantería para algún santo. No había mucho más que eso. En Buenos Aires es una ciudad muy pobre, una ciudad muy dejada, muy, si la comparamos con otras ciudades del virreinato, es decir, la comparamos con Córdoba, si la comparamos con Tucumán, la comparamos con Mendoza, la comparamos con la madre ciudad de Santiago del Estero, y ni hablar si la comparamos con las ciudades que todavía constituían parte del virreinato del Río de la Plata, con las ciudades del Alto Perú, con Potosí, que para el siglo XVII tenía más habitantes que París, o con las ciudades grandes de Cochabamba y La Paz en Bolivia, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad paupérrima. Pero, bueno, cuando justamente se creó el Virreinato del Río de la Plata, recién a mediados, en el último cuarto del siglo XVIII y la primera década del siglo XIX, nosotros tuvimos 11 virreyes en 33 años, ¿no? Hasta desde el primero a Vértiz hasta el último fue Cisneros en 1810. Bueno, y ese palacio virreinal, los virreyes, que en última instancia eran nobles españoles que querían tener lo que tenían otros virreyes de aquí, el virrey del Perú, el virrey de México, querían un palacio importante y bueno, se fue alajando con muebles fundamentalmente traídos de contrabando de Brasil, o muebles también que ilegalmente se hicieron en Buenos Aires por artesanos brasileños, los muebles luso-brasileños de estilo de don Juan V y de don José I. Y ahí la gente de Buenos Aires tomó conciencia de lo que era el lujo y se empezó a imitar ese lujo virreinal. Hasta 1810, en que empezó el libre comercio y ahí pudo entrar todo tipo de mercaderías que alajaron a Buenos Aires desde un punto de vista ornamental de una forma muy importante. Una cosa interesante de contar es que dentro del fuerte habíamos dicho que estaba el palacio de los gobernadores y de los virreyes. Poco sabemos que después de mayo de 1810, cuando el virrey Cisneros fue derrocado y se fue, en la casa esta, en este palacio, ahí se instaló, siempre que hablamos de la primera junta y de la junta grande, pensamos en el cabildo. El cabildo tuvo protagonismo el 22 y el 25 de mayo, pero las autoridades criollas, las autoridades nuestras, se instalaron en la primera junta, la junta grande, los triunviratos, los directores supremos, los gobernadores de Buenos Aires, todos gobernaron desde ese palacio. Después ese palacio fue dejado de lado en la época de Rosas, que gobernaba desde Palermo, y luego de 1853 los dos primeros presidentes, Urquiza y Derqui, gobernaron desde Entre Ríos. Pero una vez vueltos a Buenos Aires, la sede del gobierno, con Mitre y Sarmiento, volvieron a instalarse en ese lugar. Mitre le hizo algunas reformas, lo modificó, y ese antiguo palacio virreinal, más hermoseado y pintado de rosa, fue la primera casa rosada en la época de Sarmiento, funcionó como tal hasta que llegó Roca y decidió demoler eso y construir una casa de gobierno con toda la envergadura que Buenos Aires estaba teniendo para 1884, y encargó entonces al ingeniero Tamburini la construcción de la Casa Rosada, que sería motivo